continuando esta serie de estudios bíblicos, mientras está recibiendo el material. Esta serie de estudios bíblicos tiene que ver con el Antiguo Testamento. Estamos conociendo el Antiguo Testamento, de alguna manera haciendo un pantallazo, un panorama general del Antiguo Testamento los días miércoles en nuestro estudio bíblico. Y para que sepan aquellos que vienen los días domingo también, el día miércoles es más una clase, es un estudio bíblico. Usted puede, si así lo quiere, hacer preguntas, algún comentario, levantar su mano. Y tiene también esa libertad, ¿verdad? Dentro de lo posible, mientras el tiempo lo permita, queremos también poder contestar cada una de sus preguntas. Así que, bueno, gracias al Señor que hemos podido terminar este material, que en la primera parte recién solamente incluye los primeros 5 libros, el Pentateuco, pero nos va a servir para ir guiándonos durante este tiempo de estudios bíblicos. Muy bien, quiero invitarle que inclinemos nuestros rostros, mis queridos, oremos al Señor, pidamos su dirección para que Él nos esté hablando el día de hoy a través de su preciosa palabra. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por el privilegio, Señor, aún en medio de la semana, Señor, y como se ha dicho en los testimonios, Señor, a veces con cansancio, Señor, a veces con varias situaciones en medio de la semana. Aún así tú nos permites estar acá, Señor, poder disfrutar de este lindo tiempo, de este amor, de la comunión, de la edificación mutua, Señor. Gracias, Señor, porque tu pueblo se ha reunido, Señor, para poder glorificar tu nombre, exaltar aún a tu nombre, Señor, pero también, Señor, para edificarnos mutuamente, Señor, para poder estimularnos al amor y a las buenas obras como enseña tu palabra, Señor. Ahora, buen Dios, pedimos tu dirección, tu guía a través de la predicación de tu palabra, Señor, para poder ser desafiados, animados a través de ella, Señor, y que tu Espíritu también nos ilumine, nos enseñe, nos instruya, Señor, a través de estas verdades preciosas que aprendemos de tu palabra, Señor. Te lo rogamos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, conociendo el Antiguo Testamento, ya esta es la tercera semana que seguimos esta serie de estudios bíblicos o este material, y de alguna manera hemos querido hacer un pantallazo general del Antiguo Testamento. La primera semana hicimos una introducción general al Antiguo Testamento, la semana pasada hicimos otra introducción, pero al Pentateuco. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de ambas cosas, va a ser breve, no va a ser una interrogación como la semana pasada, así que no se asusten, pero vamos a repasar un poco para poder adentrarnos a el primer libro que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, con respecto a lo que hemos visto en relación al Antiguo Testamento, nosotros hemos estudiado un panorama general del Antiguo Testamento y lo resumimos en 5 grandes eras. Y eso de alguna manera es clave, si podríamos de alguna manera pensar cuál es el fin. Al terminar esta serie de estudios bíblicos es que al menos usted pueda memorizar estas 5 eras en su mente y poder tenerlas ahí un poco claro de qué se trata cada una de estas eras. ¿Cuál es la primera era? ¿Quién me ayuda? Formación. ¿Nos está mirando el material o no? Ya, formación. Muy bien. ¿Desde qué periodo hasta qué periodo más o menos tenemos la formación? Años. Desde el 2000, muy bien, donde el Señor hace un pacto con Abraham hasta Josué. Y ahí estamos en el año 1300. Muy bien, Osvaldito. 75, excelente, Osvaldito, muy bien. 1375. ¿Por qué decimos que ahí es donde podríamos llamar ya que hay una nación como tal? Mencionamos 3 elementos. Ya, tiene tierra, dice Carlitos. Leyes y pueblo. Muy bien, mis queridos. Yo les voy a mostrar después la imagen para no darle pistas, ¿verdad? Ahí tenemos entonces la primera era, la era de la formación. Una vez de que ya hay un pueblo establecido en el libro de Génesis, hay una ley desde Éxodo a Deuteronomio, ahora tienen una tierra cuando entran a poseer la tierra en el libro de Josué, como decía nuestro hermano Osvaldo, 1375 aproximadamente. Y ahora que ya están en su tierra, ahora que ya podemos llamarlos una nación, ¿qué era comienza? La teocracia, muy bien. ¿Qué significa la teocracia, querido Samuel, que usted lo mencionó? Muy bien. Solamente está Dios como el gobernador absoluto, como el rey. No hay monarcas humanos todavía. En este tiempo vamos a tener sacerdotes, vamos a tener jueces. Aproximadamente vamos a tener 400 años en ese tiempo. No se puede ser tan exacto con el tiempo de los jueces. Nunca el tiempo de los jueces, podríamos decir, de manera tan tajante, son 400 años. Pero aproximadamente podríamos decir 400 años los que
estuvieron bajo la teocracia. Y luego comenzaría, ¿qué periodo? La monarquía, muy bien. La monarquía ahora quiere decir de que el pueblo de Israel tiene un monarca, tiene un rey. Y tenemos a tres primeros reyes que fueron Saúl, David y Salomón, en un tiempo del reino unificado, el Reino Unido, ¿verdad? No Inglaterra, sino que el pueblo de Israel estaba unificado, las 12 tribus, o sea, Saúl gobernó a las 12 tribus, David a las 12 tribus, Salomón a las 12 tribus. Pero luego de eso hubo una división, ¿verdad? Ahí tenemos año, a ver, ¿quién recuerda el año clave? 931, mira, muy enchufado, querido maldito, muy bien. 931, la división del reino, ese año es clave. Con Roboam hacia el sur, 2 tribus, Judá y Benjamín, y hacia el norte, Jeroboam con las otras 10 tribus. Muy bien, entonces tenemos el reino unificado, el reino dividido, pero luego va a haber una deportación hacia el norte. ¿Quién fue el imperio responsable? Asiria, la letra A, ¿se acuerdan? La letra A. ¿Asiria en qué año? 722, muy bien, vamos muy bien con la fecha, mis queridos. La repetición es lo que nos va a ayudar. 722 va a invadir Asiria al norte, los van a llevar cautivos, y luego de eso vamos a tener en solitario. ¿Qué significa eso? Que solamente el Israel del sur va a quedar algunos años más, hasta que llega la letra B, ¿cierto? Babilonia, y va a llegar a invadir. Y ahí tenemos la cuarta era, que es la era del exilio. Muy bien, la era del exilio, 70 años el pueblo de Israel estuvo deportado en Babilonia. Y finalmente, el último periodo, la restauración. Excelente. Restauración, o podríamos llamar retornos. Ahí vamos a tener el retorno con Zorobabel, el retorno con Esdras y Nehemías 4:4:4. ¿Se acuerdan? Muy bien, ahí tenemos un panorama del Antiguo Testamento. Las 4 eras que nosotros hemos mencionado recién nos sirven para recordar un poco un panorama general del Antiguo Testamento. Ahí usted puede ir viéndolo para repasar, para recordar un poco en qué consiste el Antiguo Testamento, y usted puede observar formación, teocracia, monarquía, exilio y finalmente restauración. Ahora hablemos del Pentateuco. La semana pasada hicimos una introducción al Pentateuco, y en esta introducción dijimos que el tema general del Pentateuco es que Dios está formando una nación. Esto comienza a partir de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 es clave. Ahí vamos a tener el pacto que Dios hace con Abraham, y en eso Dios le va a prometer que va a formar de él una gran nación. Bueno, Dios a través del Pentateuco vamos a ver que Él está formando esta nación. Y resumimos de alguna manera estos 5 primeros libros, el Pentateuco, la Torá, el libro de la ley, lo resumimos con 5 P's. ¿Se acuerda usted? Ya, ahí mencionó uno Héctor, muy bien, pero ese pacto ese es del segundo libro. El primer libro dijimos que era principio, muy bien, tenemos la primera P. Éxodo, el pacto de Dios con la nación de Israel, ahí en Éxodo capítulo 19. Levítico, pureza, ¿verdad? Que la presencia que estaba en el Sinaí ahora desciende al tabernáculo de reunión y se entregan todos los preceptos, ahí instrucciones en el libro de Levítico. Números, problema. El gran problema en Cades Barnea. ¿Se acuerdan que van a salir desde el Sinaí, van a llegar a Cades Barnea, van a tener la misión de los 12 espías, y ahí es donde se va a producir el problema en Cades Barnea? Y finalmente, Deuteronomio, preparación. Ese problema en Cades Barnea suscitó de que estas personas, esta primera generación que salió de Egipto, ¿qué pasó? Vagó 40 años en el desierto y murió, de 20 años hacia arriba. Por lo tanto, ahora hay una segunda generación que está ahí en las llanuras de Moab para entrar a poseer la tierra. ¿Y qué va a hacer Moisés en Deuteronomio? 4 discursos para prepararlos para cuando entren a la tierra prometida, recordándoles la ley para que ellos puedan obedecer a su Dios. En el libro de Génesis, entonces, principio; libro de Éxodo, pacto; libro de Levítico, pureza; libro de Números, problema; y libro de Deuteronomio, la preparación del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Muy bien, mis queridos, ese es el breve resumen o repaso que íbamos a hacer. Así que siga repasando, siga estudiando, sobre todo los años, para que eso nos vaya sirviendo para poder entender un poco, aterrizar un poquito la Biblia y poder entender dónde estamos ubicados en cada personaje o cada historia.
Hoy vamos a estudiar, mis queridos, el primer libro de la Biblia. Pero usted puede decir, ¿cómo vamos a estudiar un libro completo en una clase, en una semana? Bueno, desde el principio hemos dicho de que esto es una síntesis del Antiguo Testamento, es un panorama general. Nosotros no pretendemos hacer un estudio exhaustivo del libro de Génesis. Quizás a futuro podríamos como iglesia hacer una serie de predicación solamente del libro de Génesis y ahí estudiar verso a verso de manera más profunda. Pero hoy lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer con cada libro del Antiguo Testamento es simplemente que nosotros entendamos una de las cosas claves de cada libro: el propósito, la fecha, el autor, para qué escribió el autor, hacia quiénes lo escribió, cuál es el tema general, que ya lo sabemos, ahí está en pantalla, cuál es el tema general de este libro, cuál es el bosquejo, la estructura. Bosquejo, siempre cuando hablamos de un bosquejo de un libro nos referimos a la estructura, ¿verdad? Cómo se compone. Siempre el bosquejo tiene que ver con el tema principal, y ahí lo vamos a ver con más detalle. Pero siempre un bosquejo tiene que ver con el tema principal. Si yo quiero hablar de hacer un bosquejo de la casa, por ejemplo, voy a hablar de la puerta de la casa, voy a hablar de la ventana de la casa, voy a hablar de la mesa de la casa, pero todo tiene que ver con la casa. Así se realiza un bosquejo. Si yo quiero, por ejemplo, estudiar un texto de la Escritura y ya encuentro la idea principal, cada punto, cada parte, ¿verdad?, apunta a esa idea principal. Bueno, eso es lo que vamos a hacer también con el libro de Génesis. Vamos a entender un poco principio de qué, ¿sí? Y ahí vamos a bosquejar y estructurar el libro. Pero esa es la idea, que nosotros tengamos un panorama general de este libro y que lo podamos entender. El libro de Génesis, lo primero que mencionamos cuando hablamos de un libro, bueno, hoy estudiaremos el libro de Génesis, pero al entrar al libro de Génesis, lo primero que nos preguntamos es acerca del título de este libro. Lo interesante es que esta palabra Génesis no proviene del hebreo, sino del griego. ¿Se acuerda que el Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo? Pero esta palabra Génesis proviene del griego y es una palabra que la vamos a utilizar, la vamos a aprender hoy, que es la palabra Toledot, que tiene que ver con orígenes, principio o generaciones. Sin embargo, en el hebreo el libro recibe como título la primera parte, o lo que nosotros tenemos como en el principio. Eso es el título en el idioma hebreo, que es la palabra Bereshit. Y eso es el título, en el principio. Sin embargo, en el griego, que es el idioma en que nosotros tenemos esta palabra Génesis, es la palabra Toledot y significa orígenes, principio o generaciones. Se le ha llamado al libro de Génesis el libro de los principios. Y aunque es verdad de que habla de muchos principios, de muchas cosas, hay un principio en particular que es el que más nos importa, o que es el tema principal, que tiene que ver específicamente con la nación de Israel. O sea, los otros principios, claro que son importantes, pero hay algo que quiere enfatizar el escritor y que lo vamos a ver con más detalle a continuación. Tenemos que comenzar diciendo, mis queridos, es que, como se le ha llamado a este libro, es el libro, probablemente, sin temor a equivocarnos, podríamos decir, es el libro más importante de la Biblia. ¿Por qué podríamos decir eso? ¿Quiere decir de que hay algo que está más inspirado que otras secciones de la Biblia? No, no tiene que ver con eso. Pero tiene que ver con que si no tuviéramos el libro de Génesis, todo se nos derrumbaría. No podríamos entender este plan eterno que Dios hizo con Abraham, con una nación. No podríamos entender cómo Dios creó el universo de partida. No podríamos creer el comienzo de todas las cosas que comenzaron en el libro de Génesis. No podríamos entender lo que Dios le dice a Abraham de que su familia, en su simiente, serían benditas todas las familias de la tierra, que nos ayuda Pablo en Gálatas a entender de que esa simiente es Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador. Muchas de las cosas no las podíamos entender. Y el doctor Evis Carballosa tiene un título, un libro precioso, un comentario del libro de Génesis en el cual dice lo siguiente. Él dice: Génesis es el libro más importante de la Biblia. Es el primer libro del canon sagrado que inicia la revelación dada por Dios. Ha sido llamado, dice él, el majestuoso portal de la augusta estructura de la Sagrada Escritura. Suena como un trabalengua. Pero esa palabra augusta tiene que ver con solemne. El majestuoso portal de la augusta estructura de la Sagrada Escritura. Es el portal que nos lleva a todas las Escrituras. Es lo que está diciendo en resumen. En el Génesis, continúa él, encontramos el comienzo de todo con la excepción de Dios.
contiene el principio de la creación, de la vida, del hombre, del pecado, de la redención, de la nación de Israel y del plan soberano para las edades. De alguna manera es el primer dominó, que si se nos cae y si mal interpretamos el libro de Génesis, toda la doctrina que nosotros creemos se derrumba. Todo lo que nosotros podemos creer de toda la revelación de Dios se nos derrumba. Por eso es un libro tan importante entenderlo y estudiarlo. Y si usted es un buen lector de la Biblia, de la palabra de Dios, me imagino que es el libro que más veces ha leído, ¿o no? Probablemente. Porque generalmente comenzamos desde el principio a leer. En Éxodo seguimos un poquito bien. En Levítico ya estamos un poquito medio cansados. Y ya Números a veces ya no llegamos. Y luego ya, voy a comenzar de nuevo. Y comienzo de nuevo con Génesis. Y generalmente Génesis lo leemos muchas veces. Muchas nociones del libro de Génesis las tenemos claras en nuestra mente. Muchas historias bíblicas las hemos escuchado probablemente en distintas predicaciones o quizás en clases de niños. Se enseñan historias del libro de Génesis. Pero la verdad es que no muchas veces entendemos muy bien cuál es el propósito principal del libro de Génesis y su tema principal y cuál es el enfoque por el cual está escrito este libro. Y eso es lo que de alguna manera vamos a hacer hoy. Vamos a entender un poco más este libro de Génesis, no como historias parceladas. ¿Se acuerdan que al principio tratamos de ver eso? No queremos ver el Antiguo Testamento como la historia de Abraham por acá la historia de Moisés, por acá la historia de, no sé, del rey David. Queremos ver la revelación bíblica como un todo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy a través del libro de Génesis. Entonces, bosquejo de la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de la fecha del libro de Génesis, vamos a hablar del propósito, vamos a hablar del tema. Esas dos cosas están muy relacionadas. Cuando yo entiendo el propósito, es decir, ¿qué llevó a ese escritor a escribir ese libro? Ese es el propósito. ¿Para qué lo escribió? Eso es fundamental. Una vez que yo entiendo el propósito, yo voy a entender el tema. ¿Sí? El tema central. ¿Cuál es la idea central del libro? Vamos a hablar de algunas características generales que tiene el libro de Génesis y finalmente hacer un resumen. No vamos a ver todo en detalle, pero hacer un pequeño resumen del libro de Génesis. Así que comenzamos. La fecha del libro de Génesis. Una de las cosas que tenemos que entender cuando hablamos de la fecha es que estamos hablando de un libro que tiene narrativa, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que hay historia a través del libro. Por lo tanto, hay que distinguir lo que es la fecha que comprende el libro a la fecha que se escribe el libro, ¿sí? Yo podría hoy estar escribiendo, hoy en el presente, 2023, ¿estamos, cierto? 2023, podría estar escribiendo, pero de algún evento que sucedió hace 10 años atrás. Entonces la fecha que comprendería, en este caso, mi escrito sería de hace 10 años atrás, o sea, el 2013. Pero yo estoy escribiendo en el 2023. ¿Se entiende, verdad? Bueno, eso hay que distinguir esas dos fechas, porque el libro de Génesis va a trazar una historia, pero Moisés va a estar escribiendo en otro año, ¿verdad? Entonces, los años que comprende históricamente el libro de Génesis se encuentran aproximadamente desde el 400, o sea, desde el 4000 a.C. hasta el 2300 a.C. ¿Sí? No es posible decir exactamente que Adán fue del 4000 o que la creación comenzó en el 4000, pero podríamos más o menos decir estas fechas tentativas, ¿verdad? Desde el 4000 a.C. hasta el 2000 a.C. Nosotros creemos, a la luz de la palabra de Dios, que la Tierra no tiene 4.000 millones de años, ¿verdad? A la luz de la palabra del Señor, es posible de que desde el 4000 podamos observar de que está el relato de la creación, o podríamos pensar que la Tierra podría tener 6.000, 10.000, podríamos incluso llegar hasta el 10.000, pero no extendernos a hablar de 1.000 millones de años, ¿verdad? La palabra de Dios, y vamos a verlo también en cuanto a la creación, la palabra del Señor no aprueba lo que es una evolución. Vamos a ver en la palabra del Señor de que Dios es el creador de todas las cosas y observamos en la palabra cómo Él crea todas las cosas. Y bueno, dice la fecha estándar que se asigna al Éxodo. ¿Por qué estamos hablando del Éxodo? Porque esto nos sitúa en donde Moisés escribió. ¿Sí? Otra vez, estamos hablando, Génesis está relatando un evento, una historia, pero Moisés está con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ya hablamos la semana pasada, Moisés libró, obviamente Dios a través de Moisés libró al pueblo de Israel, salieron de Egipto
y van a llegar al Sinaí. La fecha estimativa de la salida de Egipto es el 1445 o 1446, por lo que podríamos señalar una fecha estimativa más o menos en el año 1450, en el cual se escribió el libro de Génesis. ¿Sí? O sea, el libro de Génesis narra desde el 4000 al 2300, ahí tengo una línea de tiempo para que se entienda mejor. Desde el 4000 al 2300 tenemos los años que comprende el libro de Génesis. En el 1446 es la salida de Egipto y Moisés va a escribir más o menos en el 1450. El pueblo de Israel más o menos está en el Sinaí. ¿Se acuerda que ahí el pueblo de Israel recibe la ley? Bueno, antes de recibir la ley, lo más probable es que haya recibido este libro. Que ellos hayan visto las cosas desde un principio. El pueblo de Israel ahí en el Sinaí. ¿Y qué había pasado antes de que ellos llegaran al Sinaí? ¿Quién recuerda? Antes de que ellos llegaran al Sinaí, ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? ¿Cómo? Ya, muy bien, excelente, súper bien. Y si nos vamos un poquito más atrás, por ejemplo, cuando estaban en Egipto, ¿qué hizo Dios? Las plagas, ¿verdad? Envió plagas. Y el pueblo de Israel salió con mano poderosa, y luego de eso, claro, murmuraron. Muy bien. Fueron por el desierto, ¿verdad? Cruzaron el Mar Rojo, fueron por el desierto. La semana pasada les mostraba, ¿verdad?, el mapa donde están los dos golfos, ¿verdad? Y pasan por Elim, Refidim y van a llegar al monte Sinaí. Pero es increíble pensar ahora, ustedes pónganse en su mente que ustedes son el pueblo de Israel, que ha salido de Egipto, que ha visto la mano poderosa de Dios, 10 plagas que ha enviado. Luego han salido con mano poderosa, ha abierto el Mar Rojo, han cruzado, les ha enviado maná, llegaron al monte Sinaí, ven el monte Sinaí con todo el espectáculo glorioso, los truenos sobre el Sinaí, y ahora ustedes reciben el libro de Génesis. La pregunta es, ¿cuestionarían de que Dios sea el creador de todas las cosas? No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque ya hemos visto a Dios en acción. Si nosotros nos situamos en la mente del pueblo de Israel que está recibiendo el libro de Génesis, que está recibiendo este libro de parte de Dios, nos vamos a dar cuenta que ya Dios ha abierto el Mar Rojo. Ya Dios ha convertido el agua en sangre, ¿verdad?, del Nilo. ¿Qué duda voy a tener yo ahora de que Dios creó el mar? Ya Dios ha enviado granizo desde el cielo. ¿Qué duda voy a tener yo que Él creó el cielo? Sí, yo he visto recién cómo ha enviado granizo. He visto cómo ha hecho caer maná del cielo. O sea, yo no voy a cuestionar de que Él sea el creador del cielo. He visto todo su poder. He visto cómo ha matado a los primogénitos. No voy a tener duda de que Él ha creado al hombre. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Bueno, eso nos ayuda a entender el propósito del libro de Génesis. El pueblo de Israel está en el monte Sinaí, acaba de ver a Dios con todo su poder, librándolos de Egipto, y ahora la pregunta natural que puede surgir en ellos, ya hemos visto que Dios nos ha librado, nos ha traído hasta acá, pero la pregunta es, ¿quién es ese Dios que nos ha librado de Egipto con mano poderosa? ¿Quién es ese Dios que nos ha alimentado en el desierto? ¿Quién es ese Dios que nos ha traído hasta el Sinaí? ¿Quién es ese Dios? Bueno, para eso se escribió el libro de Génesis. ¿Se dan cuenta que el propósito principal, aunque hablamos de comienzos y el libro de Génesis va a hablar de muchos comienzos, el propósito tiene que ver especialmente con esa nación, porque para ello fue escrito este libro originalmente. El propósito por el cual Moisés escribe a los israelitas es claro: mostrarles quién es Dios y cómo ha trabajado en ellos y los ha ido formando como nación. Es decir, que ellos sepan cómo Dios hizo un pacto con Abraham y ha comenzado un trabajo especial con ellos para cumplir sus promesas. Ese es el propósito del libro de Génesis. Es mostrarles a los israelitas que están ahí en el monte Sinaí, es mostrarles cómo este Dios poderoso, Jehová, ¿verdad?, ha obrado en ellos como nación.
Él ha creado todas las cosas, de alguna manera ha comenzado todas las cosas, pero ha iniciado con ellos un pacto, ha empezado con ellos a formar una nación, su especial tesoro. Ese es el propósito central del libro de Génesis. Por eso nos ayuda este propósito a entender cuál es el tema central del libro de Génesis. Y eso nos lleva al tercer punto. Ya hemos visto la fecha, hemos visto el propósito, pero esto nos lleva de manera natural a cuál es el tema principal que tiene que ver con el principio de la nación de Israel. Aunque habla de muchos principios, pero el principio principal del cual va a hablar este libro es la nación de Israel. ¿Cómo podemos decir eso de manera tan acertada? Bueno, si ustedes observan, todos los otros principios que va a tocar los va a tocar desde el capítulo 1 al 11. Y desde el 12 al 50 va a relatar el principio de la nación de Israel. Desde el capítulo 1 al capítulo 11 tenemos 2000 años de historia. Y el escritor los ha querido dejar, inspirado por el Espíritu Santo, en 11 capítulos solamente. Pero desde el 12 al 50 tenemos tan solo 300 años. Y en esos 300 años nos escribe detalladamente cómo Dios ha obrado con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José. Del 12 al 50. Eso nos lleva a entender de que el tema principal de este libro tiene que ver con el principio de este proyecto que Dios tiene de formar una nación a través de un hombre llamado Abraham. Ese es el tema principal del libro de Génesis. Claro que habla del comienzo de la creación, claro que habla del comienzo de los idiomas, claro que habla del comienzo del pecado, pero el comienzo que más nos importa, el comienzo que más le importa al escritor, tiene que ver con la nación de Israel. Ahora eso nos lleva, mis queridos hermanos, a algunas características de este libro. Y eso nos va a llevar un poquito a observar un poco la estructura, cómo Moisés desarrolla su escrito. Inspirado por el Espíritu Santo, él va a tener algunas características esenciales. Y algunas características de este libro es, en primer lugar, la estructura de los Toledot. ¿Se acuerdan lo que significaba la palabra Toledot? Orígenes, principios, generaciones. Si usted observa, y yo le animo a que ahora cuando vuelva a leer el libro de Génesis, vuelva al principio y comience a marcar estas frases en su Biblia, y eso ayuda mucho. ¿Cuántas veces dice, estos son los orígenes? O estos son las generaciones de... Y ahí vamos a tener la estructura de los Toledot. En primer lugar, desde Génesis capítulo 1 al capítulo 2, verso 3, vamos a tener una introducción. Dice, en el principio creó Dios, vamos a tener el Toledot de instrucción. Luego va a comenzar, en el verso 4, el Toledot de los cielos y la tierra. Ahí dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, y va a comenzar. Luego vamos a tener el Toledot de Adán. Ahí vamos a tener en capítulo 5, verso 1. Este es el libro de las generaciones, o el Toledot de Adán. Luego vamos a tener el Toledot de Noé. Estas son las generaciones de Noé. ¿Se dan cuenta cómo se va repitiendo esta idea a lo largo de todo el libro? Luego vamos a tener el Toledot de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, dice ahí el texto. Luego vamos a tener el Toledot específicamente de Sem, uno de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de Sem, va a decir el capítulo 11, verso 10. Luego vamos a tener el Toledot más amplio, que tiene que ver con Taré, dice Taré, pero es el Toledot en definitiva de Abraham. Estas son las generaciones de Taré. Y ahí va a hablar un poco de, Taré es el padre de Abraham, ¿verdad? Y va a hablar un poco de su familia, y se va a dedicar mayormente este Toledot a hablar de Abraham. Luego viene el Toledot de Ismael, va a hablar también de los descendientes de las generaciones de Ismael. Luego tenemos el Toledot de Isaac en el capítulo 25. Estos son los descendientes de Isaac, dice ahí. Luego el Toledot de Esaú, ahí en Génesis capítulo 36. Estas son las generaciones de Esaú. Y finalmente, desde el 37 al 50, el último Toledot, que es el Toledot de Jacob. Esta es la historia de la familia de Jacob, pero lo interesante es que dice, 2 puntos, dice José. Y aunque es la historia de la familia de Jacob, en quien se va a centrar es en José. Podríamos llamarlo el Toledot de la familia de Jacob, específicamente de José. Esto nos sirve mucho,
nos sirve mucho para bosquejar en nuestra mente el libro de Génesis, aunque vamos a ver un bosquejo diferente a continuación cuando veamos el resumen, pero tenemos que no perdamos de vista esta estructura natural que tiene el texto bíblico, los toledot, ¿verdad? De cada uno de estos personajes a través de la Escritura. Ahora, esto nos lleva a otra característica. Ya hemos visto la primera característica, la estructura de los toledot, pero hay otra característica de este libro, que es la estructura selectiva. ¿A qué nos referimos con eso? Es que de alguna manera tenemos que imaginarnos que el autor tiene como un blanco en mente y allá quiere apuntar, y allá quiere ir. Moisés no quiere dar todos los detalles de todas las cosas. Si fuera por eso tendríamos un libro mucho más extenso, ¿verdad? De hecho, si observamos, Moisés no va a hablar de la creación de los ángeles. Moisés va a omitir mensajes, o sea, algunas ideas con respecto a cómo Dios creó otras cosas. Pero eso es interesante observar de que el autor lo que quiere hacer es que quiere llegar a un punto claro y definido, y si bien va a hablar de muchas cosas, otras cosas pasan a segundo plano para apuntar a lo que él quiere ir. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos observar? Bueno, aquí tienen una pequeña gráfica que lo tienen también en su material, en sus notas. Por ejemplo, tenemos a Adán. Pero él no va a hablar detalladamente de la vida de los hijos de Adán, ¿cierto? Los hijos de Adán son 3. Va a hablar de Caín un poco, va a hablar de Abel casi nada porque Abel va a ser asesinado. Pero ¿de cuál de los 3 se va a enfocar? En Set. Por eso es muy selectivo. ¿Sí? Habla de Caín, habla un poco de Abel, pero esto no me importa mucho, voy hacia Set. Luego, que ya ha hablado de Set, va a hablar de los descendientes de Set. Y de los descendientes de Set va a hablar de toda la generación, que hay 10 generaciones, desde Adán hasta Noé, pero a él no le va a importar mucho a Cainán o a Mahalalel, todos los que tienen esos nombres extraños, ¿verdad? Sino que él quiere llegar a uno. Quiere llegar, en este caso, a Noé. Los hijos de Noé son Sem, Cam y Jafet. Si bien algo va a mencionar de Cam, algo va a mencionar de Jafet, al que le importa a Moisés es a Sem. Luego que agarra a Sem, va a hablar de los descendientes de Sem, y no le va a importar tanto todos los descendientes de Sem, no va a hablar de toda la vida de los descendientes de Sem, sino que le importa a uno en particular, le quiere llegar a Abraham. A él le importa. Y casi vemos a Moisés apurado. Esto no me importa y quiero apuntar para allá. Ese es mi norte. Por eso es una estructura selectiva. Él no quiere hablar en detalle de toda la información de cada personaje, porque eso no terminaríamos nunca. Solamente los menciona para poder llegar a un punto. Por eso es una estructura selectiva. Y eso nos lleva a una tercera característica de este libro, que es la estructura de la ampliación. No solamente es selectiva, sino que tiene una estructura muy en particular, que es que va a ampliar temas. Se ha comparado, lo he escuchado de esta manera, que podríamos comparar el libro de Génesis como funcionan las ventanas, ¿verdad?, de nuestro computador, de nuestro Windows o de lo que ocupemos, ¿verdad? Cuando yo presiono una ventana, se abre toda una pestaña, ¿verdad?, con muchas otras lugares donde yo puedo hacerle clic, ¿verdad?, para entrar. Esa es la idea un poco de lo que hace el libro de Génesis. Si nosotros observamos, y podemos ver Génesis capítulo 1, creo que ya he hecho este ejercicio con ustedes, pero en Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, de alguna manera lo que va a hacer Moisés como escritor, va a hacerle clic a la tierra. Y la tierra lo va a expandir y va a explicarnos cómo Dios creó la tierra. Ahora que él ha hablado de los 6 días de la creación, él no nos va a decir detalles tan profundos de cómo Dios creó en cada uno de los días, pero hay un día en particular que a Moisés le importa. ¿Cuál es ese día? El día sexto, ¿verdad? La creación del hombre. Y a ese le va a hacer clic. Capítulo 2 nos va a expandir, nos va a ampliar y nos va a hablar de la creación del hombre y la mujer en el capítulo 2. Eso lo observamos también en Génesis capítulo 10, por ejemplo. Capítulo 10 cronológicamente debiese estar después del capítulo 11. ¿Por qué lo podemos ver? Porque al final del capítulo 10 dice en el verso 31, estos fueron los hijos de Sem
por sus familias, por sus, ¿qué cosa? Lenguas. Pero después nos va a decir el capítulo 11, verso 1, de que todos tenían una sola lengua. Bueno, por eso entendemos que el capítulo 11 está antes del capítulo 10, pero lo que va a hacer Moisés, le va a hacer clic a las lenguas, ¡pum!, y nos va a explicar en el capítulo 11 qué fue lo que sucedió aquí, cómo fue que existieron tantas lenguas. Y para eso nos va a explicar lo que es la Torre de Babel y nos va a expandir en el capítulo 11. Esa es la forma en la que Moisés va a escribir. Va a hacer no solamente la estructura del Toledot, la estructura selectiva, sino también una estructura de ampliación de un tema. Muy bien, mis queridos, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Yeah. Amén. Vamos, amén. Bien. Bueno, vamos a entrar entonces ahora a hacer un pequeño resumen del libro. Ahora que hemos entendido todas estas ideas generales, la fecha, el propósito, el tema, algunas características principales, vamos a hacer un pequeño resumen de este libro. ¿Y cuál es nuestro bosquejo básico? Entendiendo que el tema principal de este libro es el principio de la nación de Israel, tiene dos grandes partes. Capítulos del 1 al 11, el principio universal, y capítulos del 12 al 50, el principio nacional. Principio universal, principio nacional. El principio universal, vamos a observar varias cosas que sucedieron ahí. La creación, la corrupción, la condenación, la confusión. Y luego en el principio nacional, 4 hombres. Abraham, Isaac, Jacob, José. Eso que usted observa ahí es un resumen general de la estructura del libro de Génesis. Si nosotros queremos entender el libro de Génesis, digamos, de un vistazo, ahí lo tenemos. El principio de la nación de Israel, el principio universal, tenemos esas 4 partes, la creación, la corrupción, vamos a tener la condenación, la confusión, y luego el principio nacional, 4 hombres. Abraham, Isaac, Jacob, José. Así podemos resumir todo el libro de Génesis. ¿Sí? No es tan complicado, pero siempre hay que entender el capítulo clave, el capítulo 12. Desde ahí el Señor va a empezar a trabajar específicamente con la nación de Israel. Bueno, principio nacional. Vamos a hacer solamente un pantallazo de cada uno de estos puntos. La creación. Lo primero que tenemos que decir, mis queridos, con respecto a la creación, es que nosotros creemos con respecto a la hermenéutica. ¿Se acuerdan lo que era la hermenéutica? La ciencia de interpretar. Muy bien, pero falta una cosita más a esa definición. La ciencia y el arte de la interpretación. La hermenéutica, bueno, todos, aunque no lo queramos, somos hermeneutas, porque todos leemos la Biblia e interpretamos la Biblia. De alguna manera tratamos de entender el significado de la Biblia. Pero nosotros creemos en una interpretación, bueno, en la ciencia y el arte. ¿Por qué ciencia? Porque se basa en leyes. ¿Y por qué arte? Porque es algo que se practica, ¿sí? Porque no todos son expertos hermeneutas y hay que practicarlo. Para poder entender la Biblia hay que estudiarla, hay que entender el contexto, dedicar tiempo. Por eso es una ciencia, porque tiene leyes, y es un arte, porque se practica. Ya, eso es un paréntesis, pero quiero hablar de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque la ley de la hermenéutica es que debe ser literal. ¿Qué significa literal? Que yo debo entender el texto tal cual, naturalmente, tal cual como está escrito, a no ser que haya una figura literaria, ¿verdad? Una figura de dicción, ya sea una parábola, una metáfora, cualquier figura literaria. Debe ser literal, debe ser gramatical, debo considerar la gramática, y debe ser histórica, ¿sí? Eso es importante recordarla. ¿Por qué? Porque hay personas que al leer el libro de Génesis, capítulo 1, el primer capítulo, tienden a decir de que los días de la creación no son días literalmente, sino que estamos hablando de grandes eras que sucedieron. O sea, que no estamos hablando de que Él creó en un solo día, el primer elemento que dice fue la tarde y la mañana un día. No, ellos dicen hay un periodo donde el Dios creó. Luego hay un segundo periodo, una segunda época. Luego un tercer periodo. ¿Para qué personas dicen esto? Bueno, para de alguna manera hacer una conciliación entre la evolución y el creacionismo, ¿verdad? El creer de que Dios ha creado todas las cosas. Entonces estas personas dicen, no, si Dios creó todas las cosas, pero al mismo tiempo Él permitió
de que el hombre en este caso fuera evolucionando. Y de alguna manera utilizan la Biblia, pero al mismo tiempo creen en la evolución. Y utilizan este pasaje para decir, no, pero ese día no se refiere a un día literal, se refiere a épocas, eras. ¿Sí? Bueno, debemos entender la Biblia de manera literal, por eso es tan importante la hermenéutica. Pero al mismo tiempo esa palabra, día, en hebreo, siempre hace referencia a día de 24 horas. Y aún más, en el libro de Éxodo, justamente cuando vemos que el Señor instituye la ley, ahí en Éxodo capítulo 20, va a hablar de los días de la creación. ¿Recuerda usted ese pasaje? Y ahí el Señor va a hablar de cómo el Señor creó en 6 días y el séptimo día reposó. La misma escritura nos sirve para poder entender la escritura. Y son 6 días literales. Eso es importante entender porque por ahí hay personas que van a querer decirle este tipo de cosas. Y nosotros a la luz de la palabra entendemos que son 6 días literales en los cuales Dios creó y en el séptimo día reposó. Ahora, para hablar de la creación, hay una cierta simetría de la narrativa de los días de Génesis capítulo 1. Si ustedes observan, es como que Dios va preparando el escenario y luego como que crea al protagonista para ese escenario, ¿sí? Por ejemplo, el día 1 crea la luz y en el día 4 va a crear las lumbreras. En el día 2 va a crear el mar y el cielo, ¿verdad? La expansión. En el día 5 va a crear las criaturas para el agua y para el cielo. O sea, una vez que ya tenemos el agua y el cielo, ahora Él va a crear, ¿verdad? Los monstruos marinos y va a crear las aves de los cielos. En el día 3 va a crear la tierra fértil y en el día 6 va a crear las criaturas para la tierra fértil. Y ahí está incluido también el ser humano. Y el séptimo día es el día en el cual el Señor reposó. Y es interesante que ese es el único día que no termina, ¿cierto? No dice fue la tarde y la mañana el día séptimo. Eso nos lleva a entender de que ese reposo del Señor, de su creación, aún continúa. ¿Por qué? Porque ese reposo tiene que ver con satisfacción, con que Dios terminó su obra y Él estuvo satisfecho de lo que hizo. Y ese deleite en su creación, el Señor aún lo tiene. Aún tiene ese deleite o ese reposo, esa satisfacción por su creación. Bueno, luego tenemos el relato de la creación del hombre y la mujer. En el capítulo 2, Dios dio a Adán su ayuda idónea, creando a Eva, ¿verdad? Dios no creó a Eva del polvo de la tierra, sino de una de las costillas de Adán para enfatizar su unidad. Bueno, ahí aquí tenemos verdades significativas con respecto al matrimonio. Pero el capítulo 3 es donde vamos a observar ya el inicio de esta segunda parte de este principio universal, que es la corrupción. Vamos a ver en el capítulo 3 la entrada del pecado al mundo. El Señor va a decirles al hombre, en este caso, que de todos los árboles puede comer, pero de un árbol no puede comer, de este árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Y el hombre va a desobedecer al Señor. Y esto observamos a la luz de la palabra del Señor, que trae consecuencias hacia toda la humanidad, pero trajo consecuencias también a ellos en ese momento. La tendencia, ¿verdad?, de culpar a otros, de no reconocer, ¿verdad?, su pecado, la vergüenza. Bueno, va a producir muerte espiritual terrible para la humanidad. Y esas consecuencias que ellos experimentaron nos pueden servir a nosotros también para entender cuáles son las consecuencias terribles que el pecado tiene para nuestras vidas. Estamos hablando de la corrupción, estamos hablando de la entrada del pecado a la humanidad, capítulo 3. Y bueno, tenemos ahí consecuencias del pecado, muerte espiritual, que experimentaron inmediatamente Adán y Eva, muerte física que experimentaron muchos años después. Adán y Eva fueron echados de Edén y se enfrentaron a un mundo maldecido por Dios. Y luego de eso vamos a tener, de todas esas consecuencias del pecado, vamos a tener capítulo 4, la historia de Caín y Abel. Y este capítulo nos va de alguna manera a mostrar el progreso de la corrupción. Vamos a observar que Caín, hijo de Adán, va a matar a su hermano Abel. Ese es el primer asesinato que tenemos en la Biblia. Pero lo interesante es que el capítulo 4 nos va a mostrar a Caín, que asesina a Abel. Caín va a ir a habitar en tierra de Nod y va a tener ahí a personas, ¿verdad?, que lo van a rodear. Y luego va a hablar de un personaje que viene ahí de la descendencia, que es Lamec, que no es Lamec de la línea, ¿verdad?, de Set, sino que es otro Lamec. Pero este Lamec es interesante que él va a hacer una oda al asesinato. Va a terminar cantando acerca del asesinato.
Entonces tenemos en el capítulo 4 como una progresión de lo que es la corrupción. Caín, el primer hombre, mató, ¿verdad? Pero ya tenemos al final del capítulo 4 a alguien que está matando y regocijándose en el asesinato, que es Lamec. Y luego de eso, si ustedes observan, capítulo 4 al final va a hablar de que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, y ahí nos va a llevar a la línea de ¿quién? De Set, ¿verdad? Que significa sustituto o sustitución. O sea, que Dios le dio, ¿verdad?, a Adán y Eva, a este hombre, Set, a su hijo, ¿verdad?, en reemplazo, ¿verdad?, de Abel. Y ahora vamos a tener la línea de Adán, pero que viene a través de Set, en el capítulo 5. Ahí vamos a observar los descendientes de Adán, desde Adán hasta Noé, que son 10 generaciones, y vamos a tener esta línea a través de Set. Pero lo interesante de esta genealogía, no sé si a usted le gusta la genealogía o no, pero uno puede aprender muchas cosas de estas genealogías, de cómo se va describiendo, cómo se va enumerando. Y es interesante que hay un patrón que se va repitiendo en cada una de estas personas. Vamos a ver que vivió, engendró y murió. Y de manera natural el escritor nos quiere llevar a mostrarnos cómo ya la consecuencia del pecado se ha visto a través del tiempo en relación a la muerte física. Va a vivir, va a engendrar, va a morir. Las únicas excepciones en esta lista, en estas 10 generaciones que hay desde Adán hasta Noé, van a ser 2 personajes, Enoc y Noé. De hecho, vamos a observar ahí en cuanto a Enoc, en el capítulo 5, verso 22, que dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y es interesante porque vamos a tener esta excepción de un hombre que dentro de esa lista no va a vivir, engendrar y morir, sino que va a ser llevado por el Señor y va a ser un hombre que va a caminar con el Señor. Y ahora vamos a tener el caso de Noé. Capítulo 6, verso 9 nos va a decir, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Una descripción muy similar a la que hace de Enoc. Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios. Y eso es interesante. Yo creo que de aquí podemos extraer aplicaciones para nuestra vida. En medio de un mundo que ya está en corrupción, un mundo que está yendo tras el pecado, podemos ver a personajes que caminaron con Dios. Tanto Enoc como Noé, que son descritos en la palabra de Dios como hombres, no que fueron supernaturales, hombres que fueron espectaculares, pero hombres que caminaron con Dios, que tuvieron una comunión con Dios, que son reconocidos en la palabra como hombres que estaban cerca de Dios. Y podríamos pensar nosotros en nuestro tiempo en corrupción, nuestro tiempo donde estamos rodeados de inmoralidad, de tantas cosas, ¿cómo será la descripción de Dios hacia nosotros? ¿Caminamos con Dios o no caminamos con Dios? Muy bien, avanzamos entonces al castigo o condenación. Eso lo tenemos en los capítulos del 6 al 9. Ahí tenemos ya cómo hasta incluso los hombres que eran reconocidos, que estaban invocando el nombre de Jehová, ahora todos los hombres están corruptos delante de Dios con la excepción de Noé. Todos los hombres estaban desaprobados delante de Dios, estaban de continuo solamente el mal, dice Génesis capítulo 6. El pecado se había apoderado de manera tan completa del hombre que solo se dice de Noé que fuese justo. Dios declaró que destruiría el mundo con un diluvio de aguas, que es lo que tenemos descrito ahí en capítulos del 6 al 9. Luego en capítulo 10 y 11 vamos a tener lo que yo le llamo ahí la confusión. En esta parte vamos a observar las familias antiguas, vamos a observar esta nueva repoblación de la tierra, porque eso es otra cosa que debemos entender. El diluvio fue universal, no como algunos piensan de que fue local, fue para un sector, no, fue universal. Y vamos a observar aquí que se está repoblando la tierra a través de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé. Se va a describir brevemente los hijos de Sem, Cam y Jafet en el capítulo 10. Y en el capítulo 11 vamos a ver cómo el Señor hace de que se vaya poblando la tierra a través de lo que fue la Torre de Babel. Ahí vamos a tener
específicamente ese capítulo donde nos describe que el pueblo, las personas se rebelaron contra Dios, no quisieron poblar la tierra, que ellos construyeron, ¿verdad?, esta cúspide que querían que llegara al cielo, que esa era una construcción que se llamaban los sigurat, que ellos trataban de hacerlo como una, ¿verdad?, de manera ascendente, como una pirámide, podríamos pensar, para poder llegar al cielo, para poder llegar al cielo y de alguna manera desobedecer a la voluntad de Dios de poblar la tierra. Bueno, el Señor va a confundir sus lenguas y desde ahí van a comenzar, ¿verdad?, estas distintas lenguas, naciones en distintos lugares. Pero ahora en particular, desde el capítulo 12, vamos a observar cómo Dios va a tomar a un hombre llamado Abraham. Dios va a llamar a Abraham y de alguna manera lo que observamos es que Dios llama por primera vez a Abraham cuando vivía en Ur de los Caldeos. Aquí yo les tengo un pequeño mapa para que lo puedan observar. En Ur de los Caldeos estaba Abraham, Dios lo llama, y ahí cuando llega a Harán, dice la palabra que Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y probablemente en Harán es donde Dios le dice la promesa, ¿verdad?, de que Él va a bendecirle, va a darle tierra, descendencia, bendición. Aquí es donde el Señor va a hacer un pacto con Abraham, y vamos a tener distintas descripciones ahí en esta porción. Se va a hablar de las pruebas de Abraham, cómo Abraham de alguna manera no siempre le creyó a Dios, ¿verdad? Aunque él creyó a Dios y le fue contado por justicia según el capítulo 15, pero tuvo ciertas crisis Abraham. Trató de ayudar a Dios, entre comillas, en el capítulo 16, ¿verdad? Llegándose a Agar, donde viene luego Ismael, vienen los ismaelitas. Vemos que Abraham tiene ciertas crisis de fe, pero aún así el Señor sigue siendo fiel, como hoy día aprendíamos, ¿verdad?, en los testimonios. Aun cuando nosotros somos infieles, como algunas veces lo fue Abraham, Dios seguía siendo fiel a su promesa, porque este es un pacto incondicional. ¿Qué significaba que fuera un pacto incondicional? Que no importa lo que pase, lo que haga el hombre, sí o sí, Dios lo va a cumplir. Y eso lo observamos a lo largo del libro de Génesis. No solo con Abraham, que Abraham va a hacer algunas cosas, sino con Isaac también, y también en el caso de José, o sea, de Jacob. Jacob, el suplantador, el engañador. ¿Se acuerdan? Que, como justamente alguien citaba a Carballosa, que Carballosa decía de que él tenía magíster en engaño, ¿verdad? Y después le toca a Labán, ¿verdad?, que tenía un doctorado en engaño. Que le tocó a él finalmente ser engañado con su tío Labán. Pero vamos a observar no los grandes patriarcas, los grandes hombres. Vamos a ver a débiles hombres que les costaba muchas veces confiar en la promesa de Dios y que muchas veces probablemente no entendían lo que Dios les había prometido. Y esta promesa que Dios le ratificó a Isaac y le ratificó a Jacob, muchas veces para ellos seguían viviendo su vida y eran hombres comunes y corrientes. Infieles, podríamos decir a veces, a Dios. Pero Dios seguía siendo fiel a su promesa. Porque Él lo prometió, porque Él hizo un pacto con Abraham, porque Él hizo un pacto con Isaac y con Jacob. Y ya hacia el final de este libro vamos a tener la última parte que tiene que ver con José. Jacob va a tener 12 hijos, de los cuales donde vienen las 12 tribus de Israel, pero es interesante que a través de José vamos a observar cómo el Señor obró soberanamente para llevarlo a Egipto. ¿Se acuerdan que sus hermanos envidiosos, ¿verdad?, lo vendieron? Él va a llegar a Egipto, después de muchas travesías que va a pasar José. José finalmente va a terminar como segundo al mando en Egipto. Y luego va a llegar una hambruna y va a llegar el pueblo de Israel, que son más o menos 70 personas, sus hermanos, van a llegar a Egipto. Y al final José, y quiero leer ese texto allá en Génesis capítulo 50, porque aquí es en donde de alguna manera entendemos cómo el Señor ha ido obrando a través de todo este tiempo, después del capítulo 49, que es fundamental, que es la bendición que Dios hace, que Jacob hace a cada uno de sus hijos. Luego en el capítulo 50 vamos a observar cuál es la conclusión de José, ahí en el capítulo capítulo 50, verso
verso 17. A ver si no me equivoco. Sí, desde el 17 en adelante. Sí, ahí están. Estoy con mi otra Biblia, por eso me cuesta encontrarlo. Capítulo 50, verso 17. Dice, así diréis a José. Dice, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban, porque esto había pasado después de que Jacob había fallecido. Ellos decían, ahora de que Jacob falleció, él va a querer vengarse de nosotros. Y dice el verso 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les dice el verso 19, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, lo que entendió José es que todas estas cosas que él vivió, aunque fueron malas, fue malo lo que hicieron sus hermanos claramente, él entendió que Dios estaba orquestando todo, que Dios lo encaminó para que él estuviera ahí, para que su pueblo pudiese vivir. Qué impresionante cómo podemos ver la soberanía de Dios, el cuidado de Dios, no solamente a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, sino a través de José y a través de este pueblo que él prometió que iba a formar a través de Abraham. El Señor obrando soberanamente en cada uno de los patriarcas. Ya para finalizar, mis queridos, algunas aplicaciones finales para ir finalizando este tiempo. El libro de Génesis nos muestra cómo Dios desde el principio prometió un Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos Génesis capítulo 3, verso 15, capítulo 12, verso 7, que habla acerca de esta simiente, que es Cristo. Tenemos también una mención ahí en Génesis capítulo 49. Nos habla acerca del Mesías, el Mesías prometido. Génesis nos coloca, digamos, el primer peldaño para hablar de este mensaje redentor a través del Mesías. En medio de un mundo que no glorifica a Dios, una segunda aplicación, podemos hablar de cómo estamos caminando nosotros con Dios. Se podría decir que, como Enoc y Noé, caminamos nosotros con nuestro Dios. Y finalmente, mis queridos, Dios es soberano y hará su voluntad a pesar de nosotros. A pesar de las débiles acciones de Abraham, Isaac y Jacob, Dios seguía estando en control y cumpliría lo que había prometido. Necesitamos descansar y confiar en su palabra, más que en nuestras circunstancias, en los momentos que estemos viviendo. ¿Cuánto realmente le creemos a Dios y a su palabra? Y eso es una gran reflexión, porque muchas veces estas personas dudaron o no quisieron creer a lo que el Señor decía. Pero ¿a qué le creemos más? ¿A nuestras circunstancias o a la palabra de Dios? A lo que el Señor nos ha dicho, a sus promesas. Bueno, mis queridos, el libro de Génesis es un libro precioso. Yo quiero invitarle a leerlo. Esto no es estudiar el libro de Génesis. Solamente hemos hecho un pantallazo, entender la fecha, propósito, tema. Hemos observado de alguna manera algunas características, la estructura general, principio universal, principio nacional. Pero esto es solamente un pantallazo. Ahora el trabajo nos toca a nosotros, de estudiar, indagar, escudriñar en el libro de Génesis. Pero sin lugar a dudas, el libro más importante de la Biblia, el primer libro de la Biblia, un libro que amerita estudiarlo, leerlo y meditar en estas preciosas verdades que podemos aprender. Oramos al Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos a través de este precioso libro, Señor, en el que podemos ver los comienzos, Señor, de todas las cosas, como tú, Señor, de manera soberana, Señor, has creado el universo y has creado tantas cosas, Señor. Pero no solamente eso, sino que en tu mente, en tu corazón existió el plan, Señor, de formar una nación, Señor, a través de este hombre, Abraham. Y gracias, Señor, porque podemos observar a través de este libro cómo tú fuiste fiel, Señor, a tu promesa, Señor, siendo soberano, haciendo tu voluntad, Señor, en cada momento, en cada pasaje, cada texto, cada vivencia de cada uno de estos personajes, Señor. Gracias, Señor, por poder aprender un poco más, Señor, de tu palabra, un poco más de este libro. Gracias por enseñarnos e instruirnos, Señor. Te agradecemos a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén.
Chao.